Hablemos acerca de otra de las aristas de estos incendios en el contexto de esta emergencia que afecta a la región de Valparaíso. Las autoridades han señalado la posibilidad de la intencionalidad en el origen de estos letales incendios. El presidente Gabriel Boric afirmó que en caso de existir responsables tendrán que enfrentar todo el peso del derecho y de la ley. Y también la Fiscalía Regional de Valparaíso, en colaboración con la Policía de Investigaciones, identificaron rastros de material y de sustancias que ahora tienen que ser analizadas, para determinar si están o no relacionadas con el inicio de estos fuegos. Néstor Aburto con nosotros. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. La emergencia que ha afectado a las provincias de Valparaíso y Marga Marga se desencadenó alrededor de las 12 del mediodía del viernes 2 de febrero. Lo que inicialmente parecía solo otro incendio en el fondo a Las Tablas, pronto se transformó en una crisis con al menos 4 focos adicionales estratégicamente ubicados, desatando un verdadero infierno en la tierra. Estos focos, lejos de ser accidentales, fueron encendidos de manera estratégica, generando una rápida propagación del fuego. De hecho, la madrugada del sábado, la propia ministra del Interior, Carolina Toá, informó que en solo 6 horas, el incendio avanzó 6.400 hectáreas, tomando una velocidad fulminante en dirección hacia Viña del Mar. Ante este escenario, las autoridades desde el primer momento plantearon la posibilidad de intencionalidad en el origen del incendio. De hecho, la ministra Toá respaldó esa hipótesis citando antecedentes serios de personas confiables que sugieren que el incendio de Las Tablas podría haber sido intencional. El presidente de la República, Gabriel Boric, después de visitar un albergue en la comuna de Quilpué el día de ayer, afirmó que en caso de encontrar responsables deberán enfrentar el peso del derecho y la ley. Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley. Las autoridades de la región de Valparaíso confirmaron que en efecto hubo intencionalidad en el origen de este incendio que afectaron las zonas por datos que se han ido recabando, además de los preinformes técnicos que avalan justamente esta teoría. Luego del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres celebrado el pasado sábado en Valparaíso, Juan Paredes, superintendente de bomberos de la región, aseguró que los incendios fueron provocados de manera deliberada. Por la experiencia que tuvimos en el salto al agua, sí, así es, lo afirmó nuestro comandante y lo expresó vía radial, que esto fue totalmente intencional. Es una realidad que tenemos que hacerle frente porque se han quemado sectores que no tienen por qué quemarse, tan simple como eso. En ese sentido, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, ratificó la presencia de intencionalidad detrás de estos incendios. Destacó que se aplicará el máximo rigor para identificar y dar con los responsables, para lo cual ellos también podrán todos los antecedentes que pudieran llegar a la gobernación. Evidentemente aquí hay intencionalidad y por tanto todas las autoridades vamos a ejercer el máximo rigor y todas nuestras prerrogativas posibles para dar con los responsables, porque los incendios se han transformado en homicidios. En relación a las acciones para contener obviamente la propagación de los incendios, el experto en gestión de emergencia y desastres, Michel Delerc, destacó la urgencia de ajustar las estrategias actuales que tienen tanto la CONAF como también bomberos para prevenir estos incendios de comportamiento extremo, como los llamó el especialista. La rapidez, la contundencia y la precisión principalmente está dada por aeronaves. Es decir, la necesidad del cambio de configuración de combate es clave, algo que no hemos hecho. Y por lo tanto, es importante comprender que los incendios de comportamiento extremo deben ser frenados, su velocidad debe ser disminuida, por lo menos dentro de la primera hora desde su inicio. El ex subdirector de gestión de riesgo de la ONEMI, Rodrigo Ortiz, subrayó la importancia en la prevención y la concientización como elementos fundamentales, dijo, para prevenir que las personas de manera intencional inicien justamente estos incendios.
Yo creo que sí se puede educar y sí se puede bajar un poco la aguja del 99, podríamos bajar un 5%, un 10%, pero lo que mueve sí la aguja tiene que ver con la disminución del combustible. Entonces volvemos nuevamente a lo que es la prevención. Las acciones de prevención son fundamentales para que efectivamente no se produzca lo que se ha producido este fin de semana. Vamos a la investigación. Yo sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿será como encontrar una aguja en un pajar? Cuando ya se han quemado más de 9.000 hectáreas, lograr dar con el punto cero del inicio del fuego. Bueno, eso es en lo que está trabajando el Ministerio Público con la Policía de Investigación y su Brigada de Medio Ambiente. Solo un dato antes de entrar a los detalles que conocemos. En febrero del año pasado, o sea, hace prácticamente un año, en Biobío La Radio informábamos en directo desde Chillán que la Policía de Investigaciones en esa oportunidad tenía 12 órdenes de investigar respecto a incendios intencionales ocurridos en justamente la región de Ñuble. Si uno busca y ve el rastreo respecto a esas indagatorias, todas quedaron en nada desde el punto de vista de responsabilidad. Claro, efectivamente hubo algunas detenciones, tal como ha ocurrido durante esta tragedia, en el marco de esta tragedia, ha ocurrido con algunas detenciones de, por ejemplo, en el Maule, en Talca, una persona que estaba, pese a todo lo que se ha advertido, estaba soldando y una chispa arrancó y se inició un incendio forestal. Bueno, al margen de ese tipo de situaciones donde efectivamente está focalizada la persona que inició el siniestro, en la gran mayoría de los mega incendios no hay responsables. Y esto para que lo tengamos claro respecto a lo que dicen las autoridades versus las consecuencias o los resultados de esta situación, porque el presidente Gabriel Boric también se había comprometido a dar con quien sea el responsable en febrero del año pasado cuando visitó Santa Juana. Pero la realidad es otra y eso es lo que quería apuntar. Respecto a la labor que está haciendo el Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Valparaíso instruyó diligencias a la Policía de Investigaciones para indagar obviamente la zona en donde se habría iniciado este incendio, particularmente en el Fundo Las Tablas y también en las cercanías del lago Peñuelas. Ayer la PDI trabajó de hecho en el sector de Las Tablas y tras finalizar esas diligencias, la Fiscalía o el fiscal especializado en incendios de la región de Valparaíso, Osvaldo Sandón, afirmó que se recolectó importante material y sustancias que ahora tendrán que ser analizadas en laboratorio. Actualmente personal de Videma Valparaíso ya ha terminado de trabajar en el sector de Las Tablas, en Lago Peñuelas, para efecto de terminar con los trabajos en relación a los 4 puntos de interés que se relacionan con los presuntos 4 focos de inicio de este incendio. Se ha recolectado importante material, muestras de suelo, muestras de sustancias que obviamente tienen que ser traspasadas al laboratorio. Pero algo está pasando, Tomás Catherine, porque resulta que durante las últimas ya casi más de 48 horas de ocurrida esta tragedia, se han ido conociendo antecedentes muy complejos respecto a otros focos de incendio que se van dando. Yo los voy a invitar, a quienes estaban en Biobío TV lo van a poder observar, pero si no van a poder escuchar el audio. Y esto nos llegó de vecinos de Puchuncaví. Nos llegó ayer en la tarde. Se trata de un desconocido que lo observaron salir de un bosque que prendió fuego. Ese hombre, luego de prender fuego en ese bosque de eucaliptus, salió corriendo. Y el desenlace lo vamos a escuchar justamente en el video y el audio de los vecinos. Encontramos un amago de incendio. ¿La otra bala? Ahí están pala en mano los propios vecinos tratando de controlar este foco de incendio que apareció de la nada. Lo que ustedes están escuchando son los vecinos y que fue clave. De hecho, Jorge Martínez es el comandante del Cuerpo de Bomberos de Puchuncaví. Lo contactamos ayer, le preguntamos sobre la veracidad de este video y sobre la información respecto a intencionalidad. Y el comandante de Puchuncaví, en conversación con Biobío Valparaíso, reconoció que recibieron el llamado. Cuando llegaron tuvieron que humedecer la zona porque los vecinos, menos mal que se dieron cuenta. ¿Cuál es el asunto? Es que este incendio, en ese sector particularmente de la comuna de Puchuncaví, se llama Los Pinos de Chocota,
Si hubiese iniciado, tendríamos una tragedia probablemente de similares características a la de Viña del Mar. Pero además hay otro dato que no puede pasarse desapercibido. Este incendio, si hubiese comenzado, era muy cerca de los centros industriales de ENAP, de Codelco, el Puerto Ventana. O sea, estamos hablando de una intencionalidad que no es solo quemar una casa o que se queme un bosque, sino las consecuencias de lo que puede ocurrir. Esto está en manos de Carabineros, entendemos que ya fue entregado a la Fiscalía, y el comandante Jorge Martínez de Putzuncaví contaba ayer en Bio Bio Valparaíso que las personas que llamaron a bomberos vieron a un hombre, camisa blanca, un pantalón oscuro, que salió con una botella de ese lugar, pero nadie sabe más de él. Pero hay tantos testimonios de personas que dicen haber visto o bomberos incluso. O bomberos, pero no pasa nada. Hay algunas cifras del Ministerio Público. Desde noviembre de 2022 a noviembre del año pasado, 2023, se concluyeron 12.629 causas que involucran delitos de incendio. De ese total hubo 203 condenas. O sea, ¿cuánto? Un 1,6%. 1,6%, nada. La mayoría de las indagatorias se cerró sin determinar un responsable, y en el 70% de los casos optó por archivar la causa de forma provisional, mientras que en el 12% de ellos el fiscal a cargo invocó la facultad de no perseverar, de no investigar. En conclusión, hay un fracaso gigantesco en la investigación de los incendios forestales, de cualquier incendio en nuestro país. Es un fracaso de las policías, porque son las que investigan, la PDI sobre todo, que es la que tiene los elementos para investigar, o la Policía Especializada en Investigación, y del Ministerio Público. Policía y Ministerio Público que no están funcionando en materia de incendio. Todo lo que se dice que los vamos a perseguir, que vamos a aplicar, que no se van a escapar, al final termina siendo una palabrería frente a los hechos y a las cifras y resultados de los últimos años. Así de simple. Así que es muy difícil que ahora todo esto se revierta. Hay que decir que quemar finalmente termina siendo gratis. Ahora, sobre la situación, Tomás Caterín, de este incendio del que ha dejado un desastre gigantesco. Cuando hablamos de personas que prendieron fuego y que saben lo que hacen, en Chile hay una cultura del fuego, lo hemos hablado acá. Recuerden que la agricultura se utiliza y de hecho se llama manejo del fuego. Y cuando uno le pregunta a un especialista ¿cómo es el manejo del fuego? Es que el control de velocidad, de tiempo, espacio, todo eso se puede realizar. Entonces lo que nos explicaban el día sábado, personas que saben de esta materia, es que darle velocidad al fuego es justamente saber dónde están los focos. Y ese es el caso de los focos que aparecieron al lado del lago Peñuelas, porque le dieron la velocidad que finalmente conocemos al fuego rumbo a Viña del Mar. A ver, mira, Néstor, hace años que aquí en la radio venimos diciendo que esta cultura, hace muchos años, que la cultura del fuego se tiene que terminar. Y esto tiene que ser con medidas drásticas. Hay que prohibir los roces. Por ejemplo. Se acabó las que llamaban quemas controladas, roces. ¿Cómo va a ser posible que la CONAF en estos instantes, con sus brigadas, esté combatiendo incendios y en pocos meses más, a partir de marzo o abril, estén autorizando incendios? A ver, ¿a quién le cabe mentalmente que esto sea posible? Esto es propio de un país subdesarrollado atrasadísimo. Se tienen que terminar los roces. Porque la cultura del fuego es la que se tiene que terminar. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora la CONAF? Ahora. Lo hacen otros países, lo acaba de hacer Argentina, pero lo hacen otros países europeos, que cuando hay peligro de incendios cierran los parques nacionales. Se acabó la entrada a parques nacionales, porque perder un parque nacional no tiene ninguna posibilidad de ser recuperado, ¿no es cierto?, después de tantos años, menos aún con el cambio climático. ¿Estará la CONAF dispuesta a cerrar los parques nacionales ahora para que no los quemen? Así de simple. ¿Y estará alguna autoridad dispuesta a terminar con los incendios autorizados? Es así de simple, terminar con la cultura del fuego. Porque es ridículo que estén persiguiendo a los que incendian y después autorizan a los que incendian, pues. O sea, es todo ridículo. Bueno, da un poco de rabia todo esto. Bueno, la impunidad que mencionamos, que mencionamos al comienzo de toda esta conversación, pero que hacías énfasis tú, Néstor, una impunidad además, en este caso da rabia, como dices,
pero que lamentablemente está presente en muchos otros casos también. Este es un caso más. Lo que pasa es que estamos ante la crisis, ¿no? La cantidad de personas fallecidas que constantemente se está actualizando es muy terrible, que no se sepa finalmente quién incendió esto, ¿no? Pero también nos hacemos esa misma pregunta respecto de otros incendios, quién mató a X persona, quién asesinó a otra persona. La impunidad en la que nos estamos desenvolviendo como sociedad nos tiene enfermos, a todos nosotros, porque no puede ser que se haga lo que se quiera hacer, que los que hacen las cosas bien no tengan ningún beneficio ni ninguna opción de seguir haciendo las cosas bien porque las quieren seguir haciendo bien. Mira, los que hacen las cosas mal no tienen ningún castigo, no les llega nada, no les pasa nada. Eso nos tiene muy mal como país. Sí, solo para finalizar, porque si bien estamos hablando de esto de relación al inicio del fuego, también hay algunas personas que aducen que debería ser investigado sobre el tema de la prevención y el trabajo preventivo en las zonas que se quemaron, puesto que la Corporación Nacional Forestal, en su propio sitio web, tiene un mapa de riesgo de la comuna de Viña del Mar. Y al revisar ese mapa de riesgo, sale el sector del Olivar como zona roja. De hecho, en toda la comuna de Viña del Mar, solo sale con riesgo muy alto de incendios por parte de la CONAF el sector del Olivar. Entonces la pregunta que algunos se pueden hacer y que así lo han transmitido es saber, bueno, la Municipalidad de Viña del Mar, las autoridades locales, las autoridades regionales, si este mapa existe, está en la página web de la CONAF, ¿cuál fue el trabajo que se hizo de cortafuego o, por ejemplo, de emergencia? ¿Dónde arrancar en caso de por qué lado llegaría un eventual incendio? ¿Cuáles son esas condiciones? Porque el mapa está de riesgo, es decir, información y data hay. El tema es qué pasó ¿Qué se hace con y eso? qué se hace con eso. A ver, este incendio es el más grande que ha ocurrido en Viña del Mar, Valparaíso, Viña del Mar, en el Gran Valparaíso, y la cantidad de fallecidos lo demuestra. Fíjate que en 2014 la cantidad de fallecidos fue de 15 personas, llevamos más de 100, o sea, es un incendio gigantesco. Todos sabemos que los incendios hay que combatirlos apenas hay un pequeño foco, porque después son incontrolables. O sea, al primer foco, inmediatamente combatirlo y de inmediato con todo lo que haya a disposición. Entonces, claro, esto comenzó el día viernes a eso a las 12:30, ¿no es cierto? Sí, estábamos al aire acá, nosotros lo empezamos a contar respecto a lo que pasaba, que se cortó la ruta 68, que se veía que iba a ser muy complicado por el calor, por el viento. Pero al parecer hubo una reacción lenta. Tal cual. Reacción lenta, claro, no se trata de ser gobierno, oposición y todo este tipo de cosas, este juego es aburridor. Que es aburridor, pero sí es que con este gobierno, con anteriores gobiernos, es la institucionalidad al final, no opera con velocidad. Sí. Los incendios hay que atacarlos de inmediato. Ahora, yo quiero decir una cosa, si no atacamos como Estado, como país, un incendio en Valparaíso, usted se imagina el Lonquimay, ¿no? Y crucemos los dedos para que no haya incendios en la región de Aysén, por ejemplo, donde no hay ninguna posibilidad de combatirlo de forma eficiente. De hecho, la semana pasada hubo un incendio que lleva muchos días en Aysén. Y 10 días, más de 10 días en Lonquimay. Sí. Porque ahí sí que no se combaten con gran intensidad porque no hay medio. Sobre el radar 7 Tazas, recuerden también hace unos años. Mire, estamos viendo en BioBio TV el mapa que yo les decía y la única zona que aparece con rojo dentro de los mismos registros de CONAF, esto es, no es un privado, no una universidad, no, la propia Corporación Nacional Forestal identifica el sector el Olivar como zona roja. No hay más, de hecho, dentro de toda la comuna de Viña del Mar. Entonces la pregunta es, si yo tengo zona roja puntualmente en esas quebradas, ¿cuáles fueron, por ejemplo, evacuaciones, planes de emergencia? Y aquí ahí podría haber una responsabilidad penal también al haber tantas muertes. Gracias, Néstor.